Habíamos hablado acerca del dominio propio. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la falta de dominio propio arruina nuestra vida. Puede arruinar nuestra vida. Y reflexionábamos acerca del dominio propio la semana pasada y yo preguntaba cuántos tenemos dominio propio y quizá a veces estamos pensando que tenemos dominio propio y resulta que no del todo tenemos dominio propio. Fallamos en cierta área de nuestra vida. A veces pensamos que porque le decimos a la coca, no voy a tomar coca, ya tenemos dominio propio, pero no, ahí no se acaba el dominio propio. Hay muchas áreas de nuestra vida donde tenemos que trabajar. Y yo les decía que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y de ahí la importancia de ser constantemente, llenarnos del Espíritu, porque a final de cuentas es el Espíritu Santo el que pone o ejercita en cada uno de nosotros el dominio propio. Y hoy quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de personajes que amaban a Dios, que conocieron a Dios, que caminaron con Dios, pero que en cierto momento de su vida esa falta de dominio propio vino a arruinarles. Voy a leer 2 de Pedro capítulo 1 verso 8 y 9, donde dice 1, 8 y 9, dice: porque si estas cosas están en vosotros, o sea, los frutos del Espíritu, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, y yo me refería exclusivamente al dominio propio, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego espiritualmente, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, cuando no estamos ejerciendo dominio propio, a veces nos olvidamos de que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y nos olvidamos de quiénes somos en Él. Y quiero iniciar recordándoles lo que es el dominio propio. Decíamos el domingo pasado, el dominio propio es la capacidad, escuche, la capacidad de controlar nuestros pensamientos, de controlar nuestras emociones, de controlar nuestras palabras y de controlar nuestras acciones. Cuando decimos que tenemos dominio propio, estamos diciendo que sabemos controlar nuestros pensamientos. Pueden venir pensamientos que no agradan a Dios, porque pueden venir. Aquí la cuestión es no dejar que esos pensamientos hagan nido en nuestra cabeza, que hagan nido en nuestro corazón. Tenemos la capacidad de controlar lo que pensamos, y cuando hay cosas que no agradan a Dios, esos pensamientos nosotros tenemos que reprenderlos, tenemos que accionar para que esos pensamientos sigan estando en nuestra mente. Tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones, y ahí también fallamos mucho, porque a veces nos dejamos guiar por nuestras emociones, malas emociones. Tenemos la capacidad de controlar nuestras palabras, de controlar nuestra lengua, lo que decimos, lo que hablamos. Dice la Escritura que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, y de controlar nuestras acciones.
A veces queremos hacer algo y entendemos y comprendemos que lo que queremos hacer en nada va a glorificar a Dios, en nada va a agradar a Dios. Entonces tenemos la capacidad de controlar nuestras acciones y poder decir: esto, aunque mi carne lo quiera hacer, de antemano sé que no va a agradar a Dios, por lo tanto no lo voy a hacer. Y esa es la capacidad que tenemos. Sin el dominio propio, hermano, nuestra vida se vuelve impredecible, se vuelve una vida sin dirección, una vida sin equilibrio y una vida sin estabilidad. Y la Biblia nos muestra varios personajes, como decía, que en cierto momento de su vida no supieron ejercer dominio propio, y esto les arruinó su vida. En algunos vino a arruinar su liderazgo y en otros vino a arruinar el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos, porque Dios tiene un propósito bien definido y bien establecido para cada uno de nosotros. Y a veces esa falta de dominio nos arruina en estos aspectos. Quiero compartir con usted el día de hoy unos 749 ejemplos aproximadamente. Tuve que decir eso porque estaban muy serios. Algunos ejemplos de personajes que precisamente no ejercieron su dominio propio. El primero de ellos se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículos 5 al 8. Esta historia nos habla de cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificio a Jehová, ofrenda a Dios. Y dice la escritura que Abel ofreció de lo más gordo que tenía de sus ovejas, y la escritura nos enseña que Dios vio con agrado el sacrificio que Abel le hizo. Pero luego vino Caín era labrador, labraba la tierra, y trajo de lo que él había cosechado y se lo presentó a Dios. Pero dice la escritura en el verso 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Miró la ofrenda de Abel con agrado, pero la de Caín, su hermano, no la vio con agrado. De tal manera, dice la Biblia, que se ensañó en gran manera Caín y decayó su semblante. O sea, cuando él se da cuenta que la ofrenda que le hizo a Dios no fue de su agrado, Caín se enfureció. Se enojó, como dicen los muchachos, se enojó pero machín. Está bien enojado porque Dios no miró con agrado su ofrenda. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te enfureces? O sea, ¿por qué te pones así? Ya ve que no es solamente usted la que se pone así como endemoniada. No, eso viene desde el principio. Viene desde el principio. Dice la escritura que Caín se enfureció y Dios le pregunta: ¿por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y yo quiero que reflexionemos en el siguiente versículo número 7, donde Dios lo ve cómo está enojado, cómo está irritado, está furioso, y Dios lo ve y le dice: Caín, ¿qué te pasa? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien, o sea, tú no estás haciendo las cosas bien, Caín. ¿Por qué? Bueno, es muy simple. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Así de sencillo. Y Dios había pesado el corazón de Abel y había pesado el corazón de Caín, y a ambos le llevaban una ofrenda a Jehová,
pero Dios conocía la intención de la ofrenda de cada quien, el espíritu con que hacía las cosas para Jehová. Y es muy importante, hermanos, cuando venimos y presentamos ofrenda a Dios, presentamos sacrificio a Jehová, es muy importante que entendamos que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, el espíritu con que estamos haciendo las cosas. Hermano, nos ayuda en la cocina. Sí, está bien. Pero no quiere ayudar en la cocina. No le agrada estar en la cocina. Y lo hace, pero lo hace de mala gana. Y eso Dios lo ve. Y eso no trae recompensa a nuestra vida. Entonces Dios le dice a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, escuche, y si no hicieres bien, Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que Dios le está diciendo a Caín, hermano, es: el pecado está al acecho de tu vida. El pecado te está acechando, Caín. Ojo, ten cuidado. El pecado está tocando la puerta de tu corazón. Su deseo es poseerte. Y Dios le dice: pero tú debes dominarlo. Tú debes tener dominio propio. Hermanos, usted y yo hemos pecado alguna vez en nuestra vida. Y no pecamos de la noche a la mañana, ya pecamos, ay, no me di cuenta. No, sí nos damos cuenta, porque el pecado nos acecha. Satanás está o anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y está al acecho, porque intenta que tú y yo pequemos. Pero de una manera u otra, Dios nos advierte. Nos puede advertir a través de una alabanza, nos puede advertir a través de un mensaje, nos puede advertir a través de un texto que nosotros escuchamos. Dios tiene muchas maneras de advertirnos y nos dice: cuidado, cuidado. El pecado está al acecho, está a la puerta de tu vida. Y Dios le dice algo importante a Caín: tú puedes dominarlo. Si tú quieres, puedes dominarlo. De hecho, debes dominarlo. ¿Sabía usted que Dios le atribuye a sus hijos la capacidad de vencer, la capacidad de resistir el pecado? ¿De qué manera? A través de que nosotros nos sometemos a su palabra con la ayuda de su gracia. Y tenemos la capacidad, hermanos, de vencer y de resistir. Y es ahí donde la única manera de poder vencer y resistir es a través del conocimiento de su palabra, a través de su gracia. Antes, hermanos, de conocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, éramos esclavos del pecado. Aunque no quisiéramos pecar, pecábamos. Porque nuestro Señor era el diablo. Y hacíamos lo que el diablo ponía en nuestro corazón hacer. Yo les he dicho que por mucho tiempo intenté dejar de fumar. Y usé muchas maneras para dejar de fumar, pero no lo lograba. Hasta que vine al conocimiento de Jesús,
tuve la capacidad de resistir el deseo y la tentación de fumar. Tengo años, pero años que no fumo. Igual tomaba vino, mucho vino. Me gustaba el vino y quería dejar de hacerlo y no podía. Pero cuando conocí a Jesús y lo acepté como mi Señor, Él me dio la capacidad de resistir. Yo no tenía la capacidad de decirle no al tabaco. No tenía la capacidad de resistir al vino. Iniciaba yo con la marihuana, probé la marihuana por un tiempo. Gracias a Dios, en ese tiempo Cristo vino y cambió y transformó mi vida. Pero solamente Jesús en mí provocó esa capacidad de resistir. El libro de Romanos nos enseña en todo el capítulo 6 que nuestro viejo hombre fue crucificado cuando Jesús fue crucificado en la cruz y nosotros le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El viejo hombre ahí murió. En Cristo somos nueva criatura y como nueva criatura tenemos esa capacidad de decir no. Y por eso Dios le estaba diciendo a Caín: Caín, el pecado está tocando la puerta de tu corazón. ¿O a poco tú pecas y de repente dices: ah, caray, no me di cuenta? No me di cuenta que estaba pecando. Lo sabemos, hermano. Y a veces, como dice aquel coro, que tenemos una lucha interna, nuestra carne con el espíritu. La carne se irá para abajo y el espíritu para arriba. Pero día con día vivimos luchando. Y en el versículo 8 dijo Caín a su hermano, después de que Dios le advirtió: cuidado, Caín, cuidado, el pecado quiere poseerte, ten cuidado. A Caín le dio igual, no le importó. Y el verso 8 dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, hermanito. ¿Para qué? Vente, vamos a dar una vuelta ahí al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató con alevosía y ventaja. Lo mató traicionándole. Después de que Dios le había advertido a Caín: ten cuidado, no hagas lo que estás pensando hacer, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestras acciones mucho antes de que nosotros las llevemos a cabo. Mucho antes. Y te imaginas la mente de Caín: yo lo voy a matar, yo lo voy a matar, yo lo voy a matar y yo lo voy a matar. Caín no pudo controlar su ira, no pudo controlar sus celos. ¿Cómo es posible que Dios había aceptado la ofrenda de su hermano y la de él no? Y entonces Caín permitió que la envidia y el enojo dominaran su corazón. Y eso es muy común en nuestros días. Y ha sido muy común generación tras generación. Y pensamos y creemos que tenemos dominio propio en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y no es así. Podemos tener control en ciertas áreas de nuestra vida, pero hay otras en las cuales, hermano, no lo tenemos.
La ira no controlada puede llevarnos a tomar decisiones destructivas, como fue en la vida de Caín. Porque nos podemos enojar. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. Y ese es un ejemplo muy trágico. Ahora quiero compartir con otro con ustedes, para que me falte nada más 747. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso del 1 al 4. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado, qué vista tenía David, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Oiga, yo no puedo ver las letras que están aquí, y con lentes, y parecen lupas mis lentes, y ni aún así. Pero David vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y vio que era hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer que tú estás viendo es Betsabé, es hija de Eliam, es mujer de Urías Eteo. Urías Eteo es uno de tus soldados y está peleando por el reino, y está peleando por ti. Era el momento exacto de activar el dominio propio. Era el momento perfecto para decir: ¿cómo? ¿Ya está casada? Sí, está casada. Y está casada con uno de tus soldados que está peleando por ti, a tu favor. David hubiese dicho: no. Dios me guarde. Tenía que tener dominio propio. ¿Lo hizo? No lo hizo. Verso 4. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. El rey David no dominó sus deseos, aunque dice la escritura que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hubo un momento en la vida de David que él no pudo controlar su deseo por Betsabé. Hermanos, reitero, podemos tener años en el evangelio, podemos conocer a Dios, podemos conocer su palabra, podemos haber tenido experiencias espirituales gloriosas y maravillosas con Dios, pero no podemos descuidarnos ni un momento, porque no sabemos en qué momento Satanás va a atacar nuestra vida. No sabemos en qué instante vamos a ser atacados. Y a veces nos envolvemos tanto en este mundo que bajamos la guardia y nos olvidamos de esto. Y David sufrió uno de esos momentos. La vio, se le hizo hermosa. Dijo: pues yo soy el rey, yo puedo tener todas las mujeres que quiera. La mandó llamar. Tal vez si era una doncella, pues, pero no, estaba casada.
Pero a David no le importó eso. La trajo. Y la mujer Betsabé no se podía negar. Era el rey quien la había llamado. No se podía negar. Aunque quisiera, no se podía negar. A pena de muerte. David no pudo controlar su deseo. ¿Cuántos ministerios, hermano? Pastorales. ¿Cuántos ministerios de liderazgo? ¿Cuántas vidas de hermanos o hermanas dentro de las congregaciones se han destruido porque no han sabido controlar sus deseos sexuales? Jimmy Swaggart, uno de los más grandes predicadores de Estados Unidos tiempo atrás, donde él predicaba, y en ese instante que él estaba predicando, se estaba traduciendo su predicación del inglés a muchos idiomas en vivo. Era un hombre con el conocimiento de la palabra de Dios tremenda, de las asambleas de Dios, excelente doctrina. Era uno de los más reconocidos en Estados Unidos. Era una iglesia en su tiempo de las más prósperas en todas las áreas de su vida. Pero un día no soportó el deseo y cometió adulterio. No era un hombre de Dios, era un hombre de Dios. Pero en un momento de su vida no pudo controlar ese deseo. Fue atacado, bajó la guardia. Algo pasó, algo sucedió. Hermanos, mientras estemos en este cuerpo, seguimos siendo hombres, ustedes siguen siendo mujeres y seguimos teniendo deseos, apetitos. Por eso yo recuerdo que antes en las congregaciones los pastores recomendaban mucho que tuviésemos cuidado en nuestra relación con el sexo opuesto. ¿Por qué? Porque hay peligro. ¿Por qué hay peligro? David no pudo soportar. Y esto, hermano, lo llevó al adulterio. Y después lo llevó a planear la muerte de Urías. Porque un pecado siempre, cuando no es reconocido, confesado, un pecado te lleva a otro pecado. La experiencia de David demuestra cuán profundamente pudiera caer una persona cuando no ejerce el fruto del Espíritu llamado dominio propio. Y todos estamos expuestos, todos. No quiero saber cuántos años llevamos en el Evangelio, no importa. Todos corremos peligro. Aunque David, hermanos, se arrepintió de sus pecados y David recibió el perdón de Dios, Dios no eliminó sus consecuencias. Porque siempre hay consecuencias. Siempre va a haber consecuencias. El niño, porque Betsabé quedó embarazada y el niño que esperaron nació, pero después de nacer enfermó y murió. Pero no fue solo eso. La violencia entró a la casa de la familia de David. Su hijo Amón cometió pecado contra Tamar. Absalón se rebeló contra su propio padre David. Dios perdonó a David, pero el perdón no eliminó
las consecuencias de sus decisiones. Y de ahí nace el Salmo 51. Ten piedad de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, limpio. Renuévame. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Nomás para que tengas una idea cómo se sentía David. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mis pecados. Mi pecado está siempre delante de ti. Hay consecuencias. Tarde que temprano habrá consecuencias. De ahí la importancia del dominio propio. El último ejemplo que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Números, capítulo 20, versículo del 1 al 6. Permítame leerlo. Números 20 del 1 al 6 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Quién tiene la culpa de todo? El líder. Siempre el líder. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Estaban enojados el pueblo. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de ganado, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová aparecieron sobre ellos. ¿Sabía usted que la vida del ministerio pastoral es muy fuerte? Y a veces son los más mal entendidos y comprendidos. Y más si el ministerio pastoral está en la vida de un hombre. ¿Por qué? Se sabe que el hombre regularmente se guarda todo, se calla todo. El hombre se preocupa por proveer, por suplir, por llevar. Y nadie sabe cómo le hace o cómo le va a hacer, pero él entiende que su compromiso y su responsabilidad es suplir. Y a veces la esposa, los hijos no lo entienden. Bueno, así Dios creó al hombre. Y en el ministerio pastoral se aumenta esa carga, porque no es una esposa o 2 o 3 hijos, es toda una congregación. Y cuando la congregación es muy grande, pues no se puede atender al 100% a todos. Entonces hay disgustos, molestias. ¿Y por qué las cosas no se hacen así? Y yo diría que mejor se hicieran así. Y así está el pueblo de Israel. Había sido liberado de la esclavitud de los egipcios.
por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Y hubo un momento en que les faltó el agua y se enojaron. Mugre Moisés, no sé si usaran esa palabra, ¿verdad? Mugre Moisés. Estábamos bien allá. No estaban bien, eran esclavizados, hacían adobe, ladrillos, les daban mal de comer. Y extrañamos las cebollas, los melones, los ajos. Y estaban enojados. ¿Y contra quién fueron? Contra el líder. Mal fue el día que te seguimos. ¿Para qué escuchamos tu voz? Nos hubieras dejado en Egipto. Ya no te queremos. Entrega Moisés la vida por ellos. Y ahora resulta que ellos ya no lo quieren. Y estaban enojados. ¿Cómo crees tú que se sentía Moisés? Agüitado, triste. Quizá pensó, mugres. ¿Sabías tú que en los inicios del ministerio pastoral yo sufrí mucho con mis hijas porque el mayor tiempo del ministerio yo estaba para todos, pero no tenía tiempo para mis hijas? Que era una equivocación mía, que ya después lo entendí, pero ya. Mi hija Leslie era una de las que más me confrontaba en esa área. Tienes tiempo para todos, menos para nosotras. Queremos ir a un lugar y no tienes tiempo. Queremos ir de vacaciones y no puedes dejar la iglesia. Y queremos hacer esto y les he platicado que en una ocasión me dijo, vamos a hacer un juego de mesa. Le digo, está bien, un domingo. Está bien. Y en ese tiempo pues no había celulares. O sea, sí había, pero allá cada quien traía uno, pero bien esporádico. Teníamos nuestro teléfono. Y dice Leslie, antes de empezar, déjame hacer algo. Fue y desconectó el teléfono. Dijo, porque si te hablan, vas a contestar y te vas a ir. Si son hermanos de la iglesia, te vas a ir. Digo, no lo desconectes, aquí voy a estar, vamos a jugar. Pero ¿qué tal si es una emergencia de algún familiar o algo? Tenemos que contestar. Bueno, habíamos jugado 5 o 10 minutos y de repente, ring, y voltea a Leslie. No contestes. Ring. No contestes. Dijiste que no ibas a contestar. Ring. Digo, necesito contestar, hija. Te dije. Ya fui y contesté. Una hermana que necesitaba que fuera a orar por su hijo porque estaba endemoniado. Volteo con Leslie, digo, me tengo que ir. Y empezó a llorar. Empezó a llorar, te dije. Siempre la queja es contra los líderes. Si haces las cosas bien, es su deber. Si haces las cosas mal, ahí está la crítica. Y en Números 20, del 7 al 11, cuando Moisés fue a llorar y a hablar con Dios de la situación que estaba atravesando, habló Jehová a Moisés diciendo, Moisés, toma la vara, reúne la congregación, tú
y Aarón tu hermano, y háblale a la peña. Háblale a la peña a vista de todos ellos. Y ella, después de que tú le hables, ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí todo iba bien. Pero Moisés ya estaba cargado, hermanos. Se sentía solo, se sentía criticado, había sido ofendido, y habían dicho hasta de lo que se iba a morir. Aún así tomó la vara en su mano como Dios le había dicho. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, y ahí fue donde empezó la falta de dominio propio. ¿Te imaginas a un pueblo criticándolo, regañándolo, menospreciándolo? No es fácil, hermano. Y explotó. Moisés era un hombre manso, pero hasta los más mansos revientan. Hasta los más tranquilos, los más pacíficos. Y les dijo Moisés a la congregación: oíd, rebeldes. Ya no había aguantado. En nuestros tiempos sería: oíd, hijos de Satanás. Moisés les dijo: oíd, rebeldes. Y aquí ya se está cayendo Moisés. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Se está adjudicando el milagro que iba a hacer. Tengo que hacerles sacar agua de esta peña para que beban, porque están muele y muele y muele y muele. Y hay hermanos que de veras como muelan. Pero tenemos que amarlos. Y tenemos que amarlos de corazón. Porque si los amamos nomás para que digan: ahí el pastor me ama, pues no vale. O sea, o los amamos o los odiamos. Pero los amamos. Aunque usted no crea. Dice: os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y luego viene ya el derrumbe total. Verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué le había dicho Dios a Moisés? Háblale a la peña. Háblale. Pero estaba tan enojado Moisés que se le olvidó que tenía que hablarle. Levantó la vara y la: tomen agua, hijos del diablo, órale, llénense. Estaba molesto, muy molesto. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Me los imagino ahí todos panzones ya de tanta agua. Y era agua purificada, hermano. Era agua purificada, era de la peña. Ahí repito: gracias, brother, ya nos vamos.
Y así pasa, hermanos. Incluso una persona fiel, una persona que ha sido fiel por muchos años, puede fallar cuando permite que la ira tome el control. O no me diga que usted no se ha enojado. Yo creo que todos en un momento de nuestra existencia nos hemos enojado. Con nuestro jefe, con nuestro vecino, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Nos hemos enojado. Ahora vinieron las consecuencias. Números capítulo 20, verso 12. Dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, porque él dijo: les tengo que hacer sacar agua de esta peña. Les tengo. ¿Tú quién eres? Estaba enojado. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación a la tierra que les he dado. Fíjate, a la tierra que les he dado. Se perdió de entrar a la tierra prometida. No vaya a ser, hermanos, que toda la vida nos hemos comportado como a Dios le agrada. No tan bien, pero como a Dios le agrada. Ahí estamos pasando la prueba, el examen, con un 6, un 7 de panzazo, pero ahí la llevamos. Y en el último instante de nuestro caminar en esta vida, se presenta una situación en la cual no podemos ejercer dominio propio, cedemos y no vamos a entrar a la tierra prometida. La falta de dominio propio puede llegar a manifestarse en nuestra vida como ira, como celos, deseo sexual, impaciencia, orgullo, hermanos, o impulsividad. Por eso la Biblia la considera una cualidad fundamental en la vida de todos y cada uno de los creyentes, y la considera como parte del fruto del Espíritu Santo. La tenemos que tener o la tenemos que tener y punto. Dominio propio. Si no puedes tolerar a alguien, o sea, no se trata de 2, 3 cachetadas y luego, discúlpame, perdóname, es que no me dominé mi deseo de cachetearte. No se trata de eso. Antes de darle la cachetada tienes. Pero reitero, la falta de dominio propio se manifiesta con ira, con celos, con deseo sexual, con impaciencia, con orgullo, con impulsividad. Yo siempre había pensado que yo no soy orgulloso. Y me doy cuenta que sí. Bueno, ya estoy trabajando en eso. Usted, pastor, pues qué, Moisés, David y los demás también, ¿verdad? Ese es mi pretexto. ¿Cuántos de aquí eran orgullosos? Nadie. Qué bueno, hermano. Qué vergüenza la mía, nomás yo. El que confiesa sus pecados y se aparta de él prosperará. El que los oculta no prosperará ni alcanzará misericordia. Quiero que recordemos juntos algunos principios para poder cultivar el dominio propio, porque hay que cultivarlo. Tenemos, lo hablé el domingo pasado, tenemos que orar.
Tenemos que leer su palabra, entendiendo que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Tenemos que llenarnos de su Espíritu Santo. Tenemos que aprender a detenernos antes de actuar. Tenemos que evitar las situaciones que nos hacen caer en falta de dominio propio. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Te gusta agarrar dinero? No trabajes en un banco. No. ¿Cuál es tu debilidad? Evita estar cerca de tu debilidad. Tenemos que leer, orar, llenarnos de su Espíritu, aprender a detenernos antes de actuar y evitar las situaciones que nos hacen caer, entre muchas otras que vimos, hermano. Y termino diciéndole lo que al principio les comenté. La falta de dominio propio arruina o puede arruinar nuestra vida, nuestro liderazgo o el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros.